Bien, de vuelta con ustedes, ya estamos con nuestro invitado muy especial, Juan Marte, amigo de nosotros de hace muchos años. En mi casa. Y siempre viene al programa, hoy yo lo he entrevistado en su casa. Juan Marte, hay mucho sosiego, mucha preocupación, incluso del propio gobierno y los partidos políticos de oposición. Hoy, en un consejo de 3 horas en el Palacio Nacional, ellos aprobaron 15.000 millones en distintas partidas del presupuesto nacional vigente que podrían ser reasignados a distintas de los productos y de lo que pueda afectar la ciudadanía con relación a la guerra del Medio Oriente. Pero lo que más nos está afectando ya, yo el viernes iba a echar gasolina, pero dije, no, yo no voy a salir de aquí porque como quiera, después del sábado tengo que pagar los 5 pesos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Se han reunido? ¿Tienen algo planificado para lo que pueda venir después de esta guerra? Como han cambiado los tiempos, ¿ves? Y cae esa cuestión de los cuartos ahora en este país es 15.000, 20.000 millones. Cuando alguien se va a robar, se roba 10.000, 15.000, 20.000. Se sientan y aprueban 15.000. Cogen un préstamo de 2.000 millones, de 1.500 millones. ¿Qué relajo con los cuartos, Sí, no le tienen, Balaguer administraba. Pero Juan, lo peor que está afectando a nosotros es que ya en presupuesto no se habla de millones, sino de billones. Billones. Eso no ocurrió. Balaguer, pero se hace menos. Balaguer que terminó su último periodo en el 96, terminó administrando con un presupuesto de 27.000 millones de pesos en una macotica. Y de ahí distribuía la partida. Ahora es que se roban en Senasa 60.000 millones, que se roban en qué sé yo quién 50.000, que... Bueno, pero de todas maneras... Y que entregaron tanto, que hicieron un acuerdo. Sí. Entonces quedan ricos y libres. Entonces el pobre que se robó la gallina está preso y no tiene ni siquiera abogados para que lo saquen. De todas maneras, la iniciativa es loable. Sí, yo creo que sí. Está bien, es previsora, es una iniciativa que el pueblo tiene que acoger de la mejor manera, la decisión del gobierno, porque lo que tenemos es una crisis mundial, una crisis de los carburantes, de un commodity tan importante como es el petróleo. Del petróleo se desprende todo, se desprende el transporte, se desprenden los abonos para producir alimentos. Es un commodity fundamental en la economía global y por eso hay una crisis, se puede considerar una crisis financiera global ahora mismo por el alza del petróleo. Tenemos ya que el petróleo Brent, que es el que se cotiza en Europa, en este caso en Inglaterra, y es el referente para trazar los precios de los combustibles en todo Asia, Europa y África, y el West Texas, que se cotiza en los Estados Unidos, en Texas. Ya ambos están entre $114 el Brent y 109 el West Texas. Un récord, después de considerar de la última década en los precios de los combustibles. Eso ya la gasolina en Estados Unidos ronda el galón en los $4. ¿El litro? Sí. Los $4 el galón en Estados Unidos. Hay algunos lugares como en Europa que es por litro, en Estados Unidos es por galón todavía. Y en California, por ejemplo, ya hoy está casi en $6. Eso augura un terremoto en el mundo entero, porque la guerra no tiene señales de cesar. Ese es un problema ancestral. Irán, que no son más que los antiguos persas, más de 2.800 años en guerra, por cuestiones a veces religiosas, otra vez ideológicas, en este caso las dos cosas. La élite peleándose y el mundo sufriendo, porque nada que ver con los pueblos. El mundo, la élite que gobiernan el mundo, la élite económica que gobiernan a Estados Unidos, aliada con Israel, y detrás, claro, de Irán siempre está Rusia, está China, Turquía ahí también.
y esto es un problema ya que tiene envuelto en esa guerra a 20 países, de ellos 18 son petroleros. Quiere decir que hace bien el gobierno cuando separa esa partida. Para eso, lo malo es que nosotros no producimos nada, nosotros no tenemos nada, lo único que hacemos es coger prestado hasta para hacer una letrina y no se sabe dónde lleguen los precios de los combustibles, dónde llegue el precio del pasaje, y es su pregunta, Bélgica, dónde lleguen los precios de las piezas de los vehículos, los lubricantes, la medicina, porque este país no produce nada, este país dejó de producir hace mucho. Este país está importando habichuelas y una vez fue autosuficiente en habichuelas. Está importando maní y nosotros vendíamos maní a América Latina y teníamos la Sociedad Industrial Dominicana que producía el aceite manicero, 100% de maní. Hoy es de soya y es de otra cosa, menos maní. Igual está ocurriendo. ¿Y la soya dice que no es medicinalmente mejor que el maní? No, para nada. Según los médicos, usted ve, no puede opinar cosas que no domina. Pero sí podemos decir que en algún momento también producimos café para hacer el café Santo Domingo, el café Indubán y todos los cafés, y vendíamos café al extranjero. Hoy el 70% del café que se dice Santo Domingo es colombiano y es hindú. Entonces nosotros no estamos produciendo nada. No me digas. Vendemos el turismo como un puntal de obtener divisas y no, el turismo de aquí es un turismo subsidiado y todos los paquetes turísticos que se venden en el extranjero, los dólares se quedan allá y aquí mandan los tigres con la mochila para acá, para los resorts. Este es un país de burto. Este es un país de coger prestado, este es un país donde el sistema político y el empresariado, las ONG, todos viven, una parte importante de ellos, no todos, viven de negociar con el Estado y robarle al Estado, pero nada de producir, Juan, no producen nada. Hay una situación en esta ciudad de Santiago que está afectando lo que es todo el desenvolvimiento normal de la cotidianidad. Cuando tú sales en la mañana de tu casa que vas para trabajo es un desastre de tapones. Todavía a las 11 de la mañana es un desastre lo que es los tapones en las principales calles y avenidas de Santiago. El día pasado vi que te reuniste o diste una declaración llamando la atención a la alcaldía. ¿Te contestaron? Mire, yo no quiero, cuando ustedes hacen ese tipo de preguntas, seguirme buscando problemas con Ulises, porque Ulises reacciona a todo, es muy sensible a la crítica. Pero yo he dicho que la alcaldía de Santiago es una alcaldía de pasarela, es una alcaldía de nota de prensa y de que se ve más en los medios que en la realidad, porque ya la alcaldía tiene más de un año esa gestión y todavía no ha presentado un plan mínimo de tránsito y transporte. Tú no sabes hacia dónde va la alcaldía de Santiago en nada, en lo que tiene que ver con el ornato, en lo que tiene que ver con resolver los problemas de los hoyos, en la recogida de los desechos sólidos o basura, como quieran llamarle, y sobre todo en tener organizada la ciudad. Todavía tú no sabes qué es lo que pasa, es un día a día, es como en parte el gobierno, que Luis va por un lado y su funcionario por otro lado. Cada quien tiene su agenda muy personal. Parecería como que la República Dominicana de hoy es una república que ha sido tomada por un grupo que la entiende como una gran empresa, como una forma de buscar recursos, no de gestionar en favor de la ciudadanía, en favor de la ciudad, en favor del país. El país está mal gestionado y yo no puedo dejar de decir que la ciudad de Santiago también está muy mal gestionada. Tal vez Ulises tiene buenas intenciones y cuando uno habla con él entiende que sí, pero yo entiendo que dentro de la alcaldía no hay gerencia. Por ejemplo, tú no sabes qué se hace en el departamento de tránsito de Santiago. Tú no encuentras nada, tú lo que ves es que el día a día amanece y todo el mundo sale con su grúa a ver dónde encuentra un carro y le cobra 5,000 pesos, dónde le cobra 30,000 a un camión, o salen a ver donde hay una construcción, donde vayan a hacer una vaina de 10 pisos y ok, te lo aprobamos, pero tiene que darnos el piso 10 a nosotros. ¿Qué? Y así, ¿Cómo es esa última? y mucha vaina. Y entonces tú ves la agenda de la sala capitular
y tú no ves proyectos de desarrollo, tú no ves proyectos sociales, tú no ves proyectos de la alcaldía, del ayuntamiento, porque la palabra ayuntamiento lo que significa es ayuntarse con el pueblo y resolver los problemas más acuciantes de la ciudadanía. Tú ves la agenda y la agenda casi siempre no tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con cosas muy alejadas del voto del ciudadano cuando elige un incumbente para que resuelva los problemas comunitarios, los problemas de ciudad o los problemas del país, en el caso del gobierno central. Juan, recientemente el director del Intran lanzó una propuesta para que las alcaldías tomaran el control y fiscalizaran también. Este gobierno, en el área de transporte, lo único que piensa es fiscalizar, no en organizar. A más de un año, la gestión de Ulises se ve pobre, no tiene una contribución en la organización del tránsito y el desorden cada día es peor. ¿Qué nos dice de esto? Bueno, que yo no entiendo, porque por ejemplo el problema grave de nuestro país tiene que ver con que en el caso del tránsito y el transporte, es que tampoco tenemos un plan a corto, a mediano y a largo plazo de tránsito y transporte en el país. Este es un país de 48,000 kilómetros cuadrados, con casi ya 6 millones o más de 6 millones de vehículos de motor, en calles angostas, la mayoría sin señalizar. El gobierno, a través del Intran, ha debido hace mucho entender algo tan simple y tan sencillo, que de lo que se trata es de readecuar el poco espacio que tenemos al parque vehicular existente. O sea, tenemos poco espacio y demasiado vehículo. Como aquí en Santiago, por ejemplo, calles que fueron construidas para coche, como la Belén, como la Jácuba, como la Máximo Gómez, como la misma Calle del Sol. Toda esta ciudad fue construida para coche. Sus calles son muy angostas. Ya tenemos 350,000 vehículos privados, 6,672 carros de concho y más de 4,600 vehículos del transporte que entran a la ciudad de manera itinerante. Vehículos nada más que entran del interior del país aquí a la ciudad, tenemos que diario entran entre 73,000 a 84,000 vehículos. Entonces, es una ciudad ya que colapsó, sus espacios colapsaron y ya desde aquí ha debido haber un plan para entender que la problemática de esta ciudad de vialidad tiene mucho que ver con readecuar la ciudad con la construcción de túneles elevados, pasos a desnivel, sobre el río Yaque, al menos 2 puentes. Y eso yo lo he dicho varias veces. Pero no hay un plan tendente a eso. Lo que estamos es arrabalizando la ciudad. De la construcción tal vez de un teleférico y un monorriel, que no es malo. Eso no es malo, eso es bueno, eso es desarrollo. Pero ¿va eso a resolver algún problema en materia de tránsito y transporte en la ciudad? No, no lo va a resolver, porque usted no tiene un plan, usted está haciendo una ruta, que en este caso es el monorriel, una ruta está construyendo. Y el teleférico, que es un proyecto fallido, es un proyecto, claro, que a quienes lo están construyendo le va a dejar muchos recursos y tal vez esa es la idea. Por eso en lugar de construirlo toda la 27 de febrero, toda la avenida central, lo metieron por el monumento porque ahí van a remover tierra y eso es cuarto, eso es mucho dinero cuando se toca la tierra. Entonces, nosotros no vemos un plan realmente de desarrollo. Tú no puedes decir que esta ciudad está creciendo porque alguien haya hecho 3 torres, porque alguien haya construido 3 hoteles y sabemos quiénes son los dueños de esos hoteles y de dónde salieron esos recursos y por qué se hicieron. ¿Entiendes? Pero eso no es desarrollo. La ciudad tiene que desarrollarse cuando tiene un transporte eficiente, cuando hay movilidad económica. Esta ciudad está apagada. Bélgica, vaya a los restaurantes de la ciudad, apagado todo, vaya a todos los negocios, todo el emprendedurismo que ha habido en esta ciudad en los últimos 12 años, se ha caído todo. Todos los negocios que hicieron en los jardines se han derrumbado, todo lo que hicieron en Villa Olga se han derrumbado. Y chequee la movilidad económica de esta ciudad. La clase media está viviendo de la tarjeta de crédito. Enganchados viven, pagando algo al final de mes para coger otro asunto. Aquí no hay circulante en esta ciudad, ni lo hay en el país. Entonces tú no puedes proyectar, tú no puedes vender, tú no puedes querer agarrar un dron y subirlo en el aire
a firmar el monumento, a firmar ahí a Rincón Largo, esa casa de esos ricos de Rincón Largo, la casa de la Esmeralda, la casa de los Cerros, casa que la hicieron esa gente con su capital privado, y tú ven y dices que Santiago está lindo, que lo estamos desarrollando, y usted ha puesto un peso ahí, buen desgraciado. Y la Usted ha puesto un peso, buen desgraciado ahí, para estar diciendo que usted hizo. Usted hizo el monumento, usted hizo el Gran Teatro del Cibao, usted hizo ese elevado de esa entrada. Ese elevado lo hizo Balaguer, ese Gran Teatro lo hizo Balaguer, ese monumento lo hizo Trujillo. Unos lambones a Trujillo. Bueno. Pero, ¿y con el aspecto de que la alcaldía fiscalice? ¿Qué opinión tiene? No, que el tema de fiscalizar no es la solución para resolver un problema de transporte. Lo que se trata es de regular. De regular. Y la fiscalización está demostrado que el cobro de multa es un astro de corrupción, porque la multa la mayoría se están poniendo de manera aleatoria. La búsqueda de dinero. Están poniendo a los agentes de AMEN, en algunos casos, le están entregando el listado y tienen que llevar tantas multas diarias. Entonces, poner a los ayuntamientos a fiscalizar. Bueno, hay una autoridad para eso y para eso está la DGC. Entonces, las funciones del Intran son otras. El Intran tiene que estar en otra cosa. El Intran hace mucho que ha debido planificar el tránsito y el transporte del país, porque para eso fue creado mediante la ley 6317. Pero ¿tú crees que esa ley realmente ha dado los resultados esperados, o los funcionarios que han puesto han sido ineptos para poder aplicarla? Mira, el presidente Danilo Medina, de manera muy, muy objetiva, entendió que uno de los grandes problemas que tenía el país era el tránsito. Y aunque ya Leonel Fernández había creado la línea maestra del desarrollo vial, del transporte masivo, del transporte colectivo, con la construcción del metro de Santo Domingo, con la creación de la ONSA, con la misma creación de AME, que era un cuerpo élite formado por oficiales traídos del Ejército Nacional, preparados, cadetes de formación, en principio era así, para darle el cuerpo represivo y el cuerpo aplicador de las leyes, darle forma al transporte en el país. Pero no estaba, la ley 241 no reflejaba realmente, no le daba la fuerza a una institución para incidir en el transporte público, el transporte privado y el transporte de carga. Y por eso se creó el Intran, y la función era crear un instituto que pudiese coherenciar más de 11 instituciones que inciden en el transporte, actúan en el transporte de manera dispersa, errática y anárquica, y entre ellos están los ayuntamientos. Y entonces, así se crea el Intran con esas funciones. Ya el Intran tuvo a la ingeniera Claudio Francesca, que fue que inició. Esa fue la que motorizó. Iba bien. Sí, iba bien. Iba muy bien. Iba muy bien, lo que pasa es que el gobierno de Danilo terminó y ella cesó también. Después vino Rafael Arias, que es un dirigente sindical, un político, una persona con cierto formación, arraigo, pero ahí poco duró en el Intran. Y Hugo Vera, el que va para la cárcel, porque va para la cárcel, fue el más atinado. Fue el que logró seguido poner en implementación el corredor de la Winston Churchill, el corredor de la Núñez de Cáceres. Vino aquí, certificó 2 corredores y puso en camino 3 más. Sí, porque él sin ningún trauma. Él era muy Oye, el malo recibía a todo el mundo en el Intran. Era creativo él. Resolvía a todo el mundo en el Intran. Todo el que lo llamaba, llegaba primero. Tú lo llamabas, Hugo, sí, que tú querías verlo, llegaba primero a tu oficina. Y te esperaba afuera ahí. Entonces, ese malo estaba poniendo a avanzar el Intran. Ese malo, tú ves. Tú no veías esos tumultos que hay en la licencia con Hugo. Usted iba y buscaba su licencia seguido y se llevaba su licencia para su casa. Bueno, pero después vino el coronel Rijo y ahora tenemos al ingeniero Morrison. Coronel no es general ahora.
Sí, no hay resultados tangibles desde el Intran. No que lo estoy diciendo yo, es que usted no lo percibe en la calle de que aquí hay una autoridad de tránsito. Yo acabo de venir, yo tenía 2 meses en Europa. Llegué hace unos 3 ¿Tú o 4 estabas en días. Europa? Sí, de mi familia. 2 meses. Sí. Para ir 2 meses a Sí. Europa, que sea Hay muy que tener rico. billetes. No, Pero mucho. No hay que ser rico porque Que hay está financiado. Lo que tiene una hija que comprarte el vuelo de ida y de vuelta Y darte la comida. y dormir en el mueble de la sala de la Y darte casa. la comida. Y dormir en el mueble de la sala En de el su casa. mueble, Donde dormía sí. yo, un mueble largo ahí, tirado. Eso es lo único que hay que hacer. Y que te saquen a pasear los fines de semana. Juan, ¿qué va a pasar ahora con los subsidios? Los subsidios. ¿A qué? No los subsidios de Al sus combustible. Para Porque combustible tenemos y 350 mil millones de pesos que el Estado Dominicano le entrega a empresarios, a ONG y a transportistas, se puede decir. A los transportistas le han entregado más de... ¿A ti no te- tú- no, yo no participo en eso. Tú me lo has dicho 2 veces, ya es. No, una vez, 2 veces, no, mucho más. La manera y la forma como eso se está haciendo, si hay justicia aquí, la manera y la forma como eso se está haciendo, en algún momento Jenny va a tener que llamar gente a beberse un cafecito con ella. ¿Tú ves? Y entonces yo en esos rebucios así no participo. ¿Qué era que te decía? Que tú no estás. ¿Qué que va a tú pasar no- con los subsidios? Que a ti no te dan eso. No, te decía que el Los Estado Dominicano entrega más de 350 mil millones de pesos en subsidio a zona franca, al sector turístico que dice que está bollante, pero es que el Estado entrega los cuartos por otro lado y ellos lo pasan por contabilidad. Pero el otro lado Ay, no es Dios mío. una situación real. Y Mala ley. esos 350 mil millones de pesos, en algunos casos, en algunos momentos el Estado tiene hasta que cogerlo prestado para darlo. ¿Verdad? Si es a esos subsidios que te refieres. Si es a lo del, Bueno, a lo del transporte. A lo del transporte, por supuesto. Bueno, eso, porque aquí estamos tiene que hablando de venir a combustible. contestarte esa pregunta Antonio Marte, Juan Pero él Uvieres, está peleando, ya hay unas declaraciones. que el Vacio de la Rosa. ¿Cómo? Y el Todo Vacio eso, no está en todo un lío eso. con la justicia. No, y eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Todos esos dirigentes que son los que participan en esos subsidios tienen que venir a contestar qué va a pasar con los subsidios. A nosotros no nos interesan esas cosas. Juan, ¿Y cuando... el transporte va a subir? ¿O ustedes Si lo los van a dejar así? combustibles suben, el transporte tiene que Ah, subir. pues nos jodimos. Porque es un tema de costo operativo. Si lo viene con que ponen a mover los vehículos para transportar a la gente, se encarecen, es un tema de oferta y demanda. Si son caros para continuar dándolo, hay que aumentarlo. ¿Cómo va a aumentar todo? Juan, cuando recibiste a Morrison en la oficina, la primera visita creo que hizo, donde se convocó a la prensa y nosotros pudimos estar ahí, le preguntamos a ese señor cuál era la experiencia que él tenía en el tránsito y la movilidad. Hay gente que no le gustó esa pregunta porque aquí lo que hay que ser complaciente con los dirigentes. La prensa de Santiago se ha autocensurado. Ya. Me excusa, Bélgica. Sí. La prensa de Santiago se ha autocensurado. A pocos programas yo voy y doy una entrevista así como esta. A la mayoría tienen miedo de invitarme a los programas. Es verdad. Ay, ¿por qué? Porque están autocensurados, están condicionados. Comprometidos. Los programas lo hacen condicionados. Tú no puedes expresar. No me hacen preguntas como la que tú me hiciste, como me está haciendo Pedro. No me hacen preguntas así, porque y tú lo ves asustado. Y cuando yo estoy hablando, aquí dices, vámonos a la pausa. Porque se han autocensurado y eso ha bajado mucho el rating comunicacional del periodismo santiaguero en el país. Ha bajado mucho la comunicación en el Cibao, la comunicación cibaeña que trazaba pauta y titulares. Se ha ido quedando, claro, el espacio de las redes ha avanzado mucho, pero la prensa de Santiago se ha autocensurado. Las cosas que hay que decir y de la manera que hay que decirla, en el Cibao no la están diciendo. No se está diciendo, no sé qué es lo que pasa con los periodistas, con la comunicación, con los líderes de opinión pública del Cibao, que siempre marcaron pauta en el país. La prensa y la comunicación de la República Dominicana iba
como iba el periodismo del Cibao, no es en vano que en algún momento aquí hubieron 4 periódicos en una provincia. El Sol, el Día. El Sol, La el Día, Información. Voz Diaria, La Información y todos los periódicos, una sala de redacción en el único pueblo que la tenía aparte de la capital, era aquí, porque aquí se hacía un ¿Y ya se fueron? Se hacía periodismo. ¿Se fueron? Se hacía periodismo crítico. Sí. Entonces lo que tenemos aquí ahora es una prensa autocensurada. Pero que la mayoría de periodistas son funcionarios del gobierno. Bueno, por ahí puede haber una razón. Pero en todos los gobiernos, porque antes también. Porque es que, mire Pedro, trabajan en relaciones es un públicas, error, Pedro. Es un error del gobierno y es un error de los periodismos. Porque en un país democrático, yo Domingo, en un país democrático, el pueblo se pronuncia. El gobierno escucha y coge el termómetro de cómo ve el país y en base a eso gobierna. Entonces, siempre ha sido el periodista el que recoge la esencia del pueblo. Los periodistas son sociólogos que conocen el tejido social de la sociedad, lo proyectan, lo informan. Sí, casi siempre no puede haber un gobierno democrático si no hay una prensa crítica. Y entonces la prensa aquí, tú no sabes qué es lo que hay. Tú pones los programas y tú escuchas cosas que nada tiene que ver con lo que está pasando en el país. Ahora los periodistas, algunos, se han convertido en cómicos. Periodistas que tú ibas y te hacían un análisis puntual del acontecer social, económico, político, deportivo, todo lo que estaba ocurriendo, estaba acaeciendo en el país. Y ahora tú lo ves haciendo chistes y cosas. Digo, pero ven acá, ¿y quién te va a ver? El formato. Y tú ves, mira, yo he ido a casa, yo me voy a los barrios a veces, y me voy a donde esos tigres ahí de la Yagüita, del Ejido, de los Platanitos, de Paloyo y Bartola, para Cienfuegos, meto para esa vaina. Y llego a casita donde hay televisor, mando así un locrito pica pica, o de arenque, mando. pero me te encampa. Pero te lo comes. Mando a Mira, comprar un brugal. el hombre está en campaña. Mando a tiene un comprar un movimiento. brugal XB. Él tiene un movimiento. Mando a comprar un brugal XB y nos ponemos a hablar. Y a veces yo veo canales de aquí que llega un viejo que sale de allá atrás de una jodida cama y se pone la televisión y se pone ahí. Y tú lo ves nada más cambiando de canales. Y anda así. Que no Para ver lo que hay. No encuentra que ver porque se han autocensurado. Pero Juan, los últimos gobiernos han impuesto personas que no tienen la experiencia en el área del tránsito, en el Intran y el transporte. Eso es parte fundamental para la organización. El gobierno está acéfalo de política de tránsito y transporte y también de personas que conozcan y dominen el tema. Yo estaba en una entrevista con Dani Alcántara hace un par de días, y ese era el tema, que es que el gobierno no tiene los técnicos. Cuando en el gobierno de Leonel, sin mencionar tanto a Leonel, porque casi todos los gobiernos le preocupa mucho el tránsito, Diandino Peña tenía un piso nada más en el Diandi 18, y tú encontrabas ahí al ingeniero Cajiao, a Onésimo, el que está en el TRAE, o creo que está en la 11 ahora. Sí. Tú encontrabas los mejores técnicos de este país y jóvenes preparados, formados en Francia, formados en Curitiba, en Brasil, formados en los mejores países. Muchachito de la Ucamaima ha salido sentado ahí, analizando, haciéndole una radiografía al tránsito del país. Y Sergio Tavera siempre fue muy consultado. Aquí el arquitecto Edwin de Moya. Aquí hay muy buenos técnicos. Pregunta dónde están. ¿Dónde están los mejores oficiales de la policía de este país? En el banco. En el banco. Donde están los mejores profesionales, donde están los mejores activos humanos que realmente le preocupa a este país, que quieren lo mejor para este país. En el banco. Porque los gobiernos ahora son gobiernos de francachera, los gobiernos de los amiguitos, los gobiernos de la cojioca, los gobiernos de los contratos. Y todo tiene que ver con contrato. Todo tiene que ver con contrato. Ahí hay un tigre que estaba vendiendo una gomita a 18 pesos. Una gomita que se compraban por Amazon. A 2 pesos si la compras por unidad. Sí. Si tú vas a comprar millones, te sale a chele. Pero Juan, hay Juan, hay una situación con el transporte de Santiago.
Yo iba a preguntar por el monorriel, que si va a resolver no, pero él va ahora los sobre problemas de Santiago. Ahora pregunta. Sí, sobre la situación de, primero, las rutas de Cienfuegos, que tienen inconvenientes. ¿El desvío ese que Y se hay va a la uno- matar? SEO. Sí, hay una que es de Conatra, La SEO. la de Cienfuegos. Entonces, ¿qué ha pasado con la situación esta? ¿Por qué no se resuelve eso? Yo no conozco a profundidad qué ha pasado porque una y la otra no tienen afiliación con nosotros. A mí me ha preocupado siempre porque Pero la de Cienfuegos no es de Conatra. yo soy un transportista y entiendo que cualquier cosa que ocurra en el transporte toca a la ciudad y toca a todo. Y en algunos momentos he hecho pronunciamientos sobre eso, que las autoridades deben resolver ese tema, pero la ruta de Cienfuegos siempre fue una ruta que la dirigió el compañero Percio Vera. Percio Vera falleció, están sus hermanos al frente, y sus hermanos con esa ruta no han declarado afiliación a ninguna institución, mantienen relaciones cordiales con todo, con el Vacio, con todo el que quiera hablar con ellos, pero no, ellos no tienen... La SO. Y la otra que no sé si es una ruta o es un proyecto de ruta, tampoco yo no conozco quién la dirige, no he conversado nunca con ellos, o sea que eso no... Más de que es un tema de orden público y yo lo veo en la prensa, con nosotros no tenemos nada que ver con eso, ni nos interesa tampoco. Juan, dice el ingeniero Mata que por qué no te postula para alcalde, para que pongan proyectos en práctica todo lo que tú estás diciendo del transporte. Todo eso es de posible, Santiago. todo eso es posible, a Leonel le interesa. Ah, pues tú ¿Cómo? estás con Leonel. Digo yo que todo es ¿Cómo? posible. Ya tú te vas a declarar con Todo Leonel eso Fernández. es posible, Bélica Suárez. Todo eso es posible porque estamos vivos. Dime qué va a pasar con, No, ¿verdad? con el monorriel ¿Cómo es? de Santiago. monorriel. Va a estar listo para diciembre. No era para diciembre No, a pasado. finales de este mes. Para final de año. Pero Perdón, va de a este año. resolver el Para el final de este mes no va a ser. transporte. No, de este Tal vez año. a final de año, tal Sí, vez. sí. Pero va a resolver el No, problema. Bélica, eso es una ruta. Es una ruta que nace en La Gloria, viene por ahí, cruza, entra por la ciudad, va por ahí jodiendo toda esa área ahí del monumento, va a cambiar la fachada de la ciudad de manera definitiva. Cuando tú ves esos pilotes que están haciendo en ese elevado, ahí lo ve de un dron, dice, ven Da acá, pena. pero ¿en dónde que estamos? En Tailandia, en Nairobi, ¿entiendes? Es una cosa muy mal hecha. Ese muchacho, Yael Isa, que yo soy amigo de él, él ha ido muchas veces a la oficina de nosotros a reunirse con los choferes no le creen porque dice una cosa y pasa otra. Le ha hecho un daño de diseño estructural a esta ciudad mortal para toda la vida. Se van a ganar un gran dinero y de hecho se lo han ganado primero con el teleférico, que su construcción Está ahora detenido por mantenimiento. Lo van a detener para mantenimiento. Pero todavía no está. Tanto de aquí como en su Santo construcción le costó al Estado 6.546 millones de pesos. Así, sin funcionar, le han estado dando durante casi 3 años entre 25 y 30 millones de pesos todos los meses en subsidio para que opere sin cargar gente, cantidad con la que ya se pudo colectivizar todo el sistema de transporte de la ciudad. Quienes están detrás de eso, quienes están cogiendo ese subsidio y quienes no, se sacan la lotería. En el caso del monorriel, que es su pregunta, en principio eso se iba a hacer con 600 millones de dólares, ya duplicó su precio, lo que quiere decir que entre una cosa y otra ya el Estado ha invertido más de 70 mil millones de pesos. 70 mil millones de pesos, para que el pueblo lo entienda, es una suma con la que se pudo hacer 2 puentes sobre el río Yaqui, que él lo necesita, porque ese puente ya no sirve para nada, no resiste la cantidad de vehículos que cruzan por ahí. Ay, pero ellos no va a Se pasar. pudo, Bélgica, hacer túneles elevados y paso de nivel en la fuente. Se pudo hacer lo mismo ahí en la Sadalá con República de Argentina, que eso sí lo requiere. Se pudo hacer un elevado donde termina este de aquí, de la Sadalá, en el Gran Almirante, que cruce a Che y un paso de nivel hacia abajo, la Buenavista y la Padre La Casa. Se pudo extender la General López hacia Pueblo Nuevo, a 2 carriles hacia allá, que cruzara el ensanche Bolívar inclusive, continuara hacia allá hasta la Avenida La Piña y empalmara la Avenida La Piña con Atuey.
Sí. y empalmar hacia allá, hacia la circunvalación. Y entonces sí teníamos un plan de desahogo correcto para la ciudad. Y se pudo hacer o un tren o el mismo monorriel toda la 27 de febrero, así como sale de La Gloria, hacia Pontezuela, directo. Y conectar un sistema de transporte colectivo como si entendiésemos que esta es la ciudad corazón, ¿verdad? Y el corazón tiene una gran arteria que sería la 27 de febrero. Entonces hacíamos un monorriel de allá de Cienfuegos que cruzara la 27 de febrero hasta allá hacia Pontezuela. Y de ahí interconectábamos 850 guaguitas de 2 puertas, con rampa para los minusválidos, con 3 choferes en 3 turnos de 8 horas, con seguridad social para ellos y su familia. Y colectivizamos todo el sistema de transporte con esa cantidad. Ese es el plan de gobierno de La realidad es la siguiente, que estamos empantanados con ese teleférico, que bien haría el Estado en desmontar esa cabina, toda esa vaina de ahí, y ponerla del Diego de Ocampo hacia acá, cruzando toda esa flora y esa fauna de esa montaña hasta acá, y sería un atractivo turístico. O llevarlo a la montaña de Jánico, o llevarlo a la montaña de Jarabacoa. Eso se puede desmontar e instalarlo allá, porque ahí no juega ningún rol. Y entonces replantear el tema con el monorriel. Ya lo cruzaron por aquí, continuarlo por la 27 de febrero y vamos a colectivizar el transporte, porque es tan sencillo como agarrar 6.672 carritos de concho y convertirlo en 852 guaguas, ponerle 3 turnos, 24 horas transporte en la ciudad, y eso no le va a dejar los cuartos que le ha dejado al que está construyendo el monorriel, no. Pero le va a resolver un problema a la ciudad. Bueno. Pero escúchame, doña Bel, Sí. ¿ese es el plan de gobierno de la fuerza cuando llega a la sindicatura? De la fuerza. Sí. Para gobernar este país, para gobernar esta ciudad, no se necesita muchas cosas, solo necesita compromiso, amor a tu pueblo, amor a tu ciudad y pensar más en el pueblo que en los cuartos. Y amor Muchas al león. gracias. Juan Marte estuvo con nosotros. El ingeniero Mata te envía saludos y es el que manda a decir que se aspira, que una cosa es con violín y otra con guitarra. Todo eso. Bueno, no entiendo. Yo más que un alcalde, ya no puedo hacerlo, porque yo estudié Derecho. Ya no puedo hacerlo. Más que eso, a mí me gustaría ser procurador. Porque aquí hay que meter, lo que hay que hacer aquí es meter el 25% de los dominicanos que creen que se puede ser empresario robándole al Estado, que creen que se puede ser político robándole al Estado y que se puede vivir bien con más de 5.000 ONG que hay en el país, que se llevan más de 30.000 millones de los recursos de los contribuyentes, nada más con un papelito presentándolo todos los meses. Muchas gracias. Conversamos con Juan Marte, sindicalista, parece que político ahora. Presidente CNTT. Para nada, Bérica, para nada.